Amén y gracias a Dios. Magnori, muchas gracias por hacerte cargo. Y bueno, bienvenidos todos al curso prebautismal. Había dicho inicialmente que el curso estaba conformado por unas 10 lecciones. No son 10 lecciones, son apenas 8 lecciones. Lo cual nos da el tiempo de aquí al momento del encuentro. Entonces esta sería la primera clase, es la clase introductoria. Bienvenidos todos, nuevamente les doy la bienvenida. Bueno, comencemos a revisar porque no tenemos sino una horita, ¿cierto? Ya comenzó a correr el tiempo. Vamos a estar aquí hasta antes de las 7 de la mañana. Y vamos a estar aquí todos los miércoles, a menos pues que hagamos algún ajuste entre todos. Entonces, el tema es, busque por favor allá en el Evangelio, según Juan capítulo 3 versículo 22. Juan 3, 22. Búsquelo por favor. Hola John, muy buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido a la clase. Estaba yo dando la bienvenida al curso prebautismal. Estaba yo diciendo que inicialmente yo había dicho que eran 10 lecciones. No, revisando el curso y todo el material, realmente no son sino 8 lecciones. Entonces esas 8 lecciones son las que nos disponemos a estudiar a partir de este momento. Y estaba yo pidiendo... No al tiempo. Y estaba yo pidiendo que por favor fuéramos a Juan capítulo 3 versículo 22. Me avisan cuando ya estén ahí por favor para hacer la lectura. Juan 3, 22. Eso. Bien, Magnori dice que ya está en Juan 3, 22. Pilar, cuando estés en Juan capítulo 3 versículo 22 también por favor. Ya, listo. Muy bien. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 22. Juan 3, 22. Capítulo 3, versículo 22. Bueno, y dice el texto, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Miren lo que nos dice el versículo, el Señor fue con sus discípulos, ¿cuántos discípulos? 12, fue a la tierra de Judea, estuvo allí con ellos en la tierra de Judea y bautizaba. El versículo nos dice que el mismo Señor Jesucristo bautizó en las aguas. Si usted pasa del versículo 22 al versículo 26, en el mismo capítulo, mismo libro, ¿no? Pasa del 22 al 26, el versículo 26 dice lo siguiente: y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Quiénes vienen a Juan el Bautista? El versículo 25 lo dice. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, ¿quién? Pues Jesús, según el versículo 22, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. El versículo 22 nos dice que el Señor Jesucristo bautizaba. El versículo 26 nos dice que muchos fueron los testigos que vieron a Jesús bautizando. El Señor bautizaba. Muchos lo vieron bautizando. Si usted pasa, por favor, ahora a Juan capítulo 4, versículo 2. O sea, ahí adelantico también, no tiene que irse muy lejos. Es el mismo libro, solamente que el capítulo 4, estamos en el 3, pasa el capítulo 4, y ahora el versículo 2. Y el versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Pero en dónde? Ojo el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿No? Entonces aquí hay una aclaración. ¿Por qué? Otra vez, el versículo 22 de Juan 3 nos dice que Jesús bautizaba. El versículo 26 de Juan 3 nos dice que muchos vieron a Jesús bautizando. El capítulo 4, versículo 2 nos dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿A qué conclusión llegamos? A la siguiente. El Señor tenía que haber bautizado para darle ejemplo a sus discípulos de cómo tenían que hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, inicialmente el Señor bautizó a unos, gente lo vio, después delegó la tarea o responsabilidad de bautizar en las aguas a sus propios discípulos. De ahí en adelante, el Señor se dedicó fue a verlos, el Señor se dedicó fue a revisar el acto del bautismo que estaba siendo hecho por parte de sus discípulos. El Señor Jesucristo inició con el tema de los bautismos, aunque antes de esto ya lo había hecho Juan el Bautista, ¿no? Eso es lo que nos dice el contexto del versículo 26. Esto lo inició el Señor Jesucristo con sus discípulos, les dio ejemplo, les delegó la tarea y de ahí en adelante el Señor Jesucristo dijo claramente que nosotros tenemos que hacer discípulos y tenemos que bautizar a las personas en las aguas. ¿Dónde está escrito? Eso está escrito en el Evangelio según Mateo. No, Mateo, si estamos en Juan, pues devuélvase, por favor, devuélvase Lucas, devuélvase Marcos y ubíquese en Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 19, por favor. Y me avisa, puede ser ahí a través del chat, que ya está en Mateo 28, 19. Cuando llegue a Mateo 28, 19, por favor. Ya. Bien. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id. Gracias, John. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Note. Haced discípulos a todas las naciones. Y después dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note, estos son palabras del Señor Jesucristo. Estamos en el último capítulo de Mateo capítulo 28. Quiere decir, el Señor ya fue asesinado, el Señor ya resucitó y el Señor está pronto a irse al cielo nuevamente. Antes de irse al cielo, el Señor comisiona a sus discípulos. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos? Dice que tienen que ir a todas las naciones, que en todas las naciones tienen que hacer discípulos y que en la medida en que vayan haciendo discípulos, tienen que bautizar a esos discípulos y los tienen que bautizar, note la fórmula bautismal, por favor, los tienen que bautizar en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aparte dice versículo 20 que tiene que a esos discípulos enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, y la promesa de protección y de compañía dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, dése cuenta la tarea que tenemos por delante, ¿no? La tarea es predicar, la tarea es enseñar, y en la medida en que uno enseña, una persona se va convirtiendo en un discípulo del Señor Jesucristo. Cuando la persona ya se considera un discípulo del Señor Jesucristo, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pues ahí es cuando puede dar el paso del bautismo, ¿no? Entonces, ¿a quién es bautizar? Eso lo vamos a ver ahorita en unos minuticos. Pero por ahora, con estos versículos, y le acaba usted de compartir, Juan capítulo 3, versículo 22, donde dice que el Señor bautizaba. Juan capítulo 3, versículo 26, donde se nos dice que muchos vieron a Jesús bautizando. Juan capítulo 4, versículo 2, donde se nos dice que llega un momento en el cual el Señor ya no bautizaba, sino solo sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19, en donde se nos dice que el Señor le dio la orden a sus discípulos de que fueran por todo el mundo e hicieran más discípulos, y en la medida en que fueran haciendo más discípulos, los bautizaran en las aguas. Pregunta, esas cuatro cosas: primera, Juan 3:22; segunda, Juan 3:26; tercera, Juan capítulo 4 versículo 2; y cuarta, Mateo capítulo 28 versículo 19, ¿están claras? Bueno, gracias, John.
Magnori dice que si está claro. Si algo no está claro, usted me hace el favor y me dice no está claro y yo con muchísimo gusto le repito, para eso estoy acá y ese es mi trabajo. Bueno, gracias. Bueno, esta fue la introducción del tema, ¿sí? O sea, la introducción de la lección número 1. En primer lugar, vamos nosotros a ver el siguiente tópico. ¿Qué significa el bautismo cristiano? Es el primer tópico de la lección o el primer tema de la lección. Entonces, si está tomando nota, por favor escriba ahí, pues primer punto, ¿qué significa el bautismo cristiano? ¿Qué significa eso? ¿Listo? En primer lugar, la etimología de la palabra. Cuando hablamos de una etimología, estamos hablando de la raíz de la palabra, lo que significa la palabra, pero desde la raíz. La palabra bautismo viene de un término griego. Se lo estoy escribiendo. Ese término griego es ese que yo acabé de colocar en el chat. La palabra baptizo es un término griego. Esa es la raíz, esa es la palabra raíz. Esa palabra raíz significa sumergir y también puede significar hundir. Entonces, sumergir, también lo voy a escribir, sumergir o hundir. De ahí en adelante los sinónimos que usted le quiera colocar. Los sinónimos cercanos que usted le quiera colocar a la palabra sumergir o a la palabra hundir, ¿sí? O a la palabra meter, pues. Sumergir, hundir, meter. Es semejante a lo que se hace con una bolsita de té o con una bolsita de esas de aromática en el agua caliente, ¿sí? Eso significa, cuando usted mete una bolsita de esas de té, de esas de tilo o de esas de agua aromática en el agua caliente, usted está sumergiendo, usted está hundiendo, usted está metiendo. Eso en el griego es la palabra baptizo. Significa meter y significa sacar, pero sobre todo significa meter. Ya el sacar es otra cosa. Entonces es el sumergir, es el introducir, también un término que nos sirve acá, es el introducir. En este caso, ya que la Biblia habla de diferentes clases de bautismo, pero no los vamos a tocar aquí, aquí nos estamos refiriendo única y exclusivamente a una clase de bautismo, y es el bautismo en agua. Aplicando el término baptizo, o sea, del griego, al agua, pues queda bautizo en agua, o sumergir en agua, o hundir en el agua, o meter en el agua, o introducir en el agua. Eso significa, ¿cierto? Bautismo en agua, pues si hay bautismo, si realmente vamos a hablar de bautismo, hay que sumergir a la persona en el agua. Hay que hundir a la persona en el agua. Hay que meter a la persona en el agua o hay que introducir a la persona en el agua. O sea, el agua no puede ser vertida en la frente, el agua no puede ser vertida en la cabeza como le han enseñado a uno desde la tradición, desde la religión. La persona completa tiene que ir dentro del agua al menos por unos segundos y tiene que salir, si queremos hablar de un bautismo verdadero. Entonces la palabra bautizar proviene del término griego baptizo, que significa sumergir o hundir, o los otros sinónimos que ya vimos. Esta palabra, dato histórico, esta palabra griega también se empleaba en el oficio de teñir tela en tinta. La tela o lana se sumergía o se metía o se introducía, es decir, la tela se bautizaba totalmente en la tinta para quedar teñida. Esto es un dato histórico, pero también tiene una aplicación espiritual, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo lo hacían? Pues entonces había un gran platón donde había agua y esa agua ya estaba entintada, pues con la tinta, con la pintura. Yo llegaba con mi tela virgen o con mi lana virgen, es decir, blanquita, y lo que yo hacía era meter la lana virgen o meter la tela virgen dentro del platón con tinta, dejarla ahí durante un tiempo, y cuando salía esa lana o cuando salía esa tela, pues era la misma lana, era la misma tela, pero al mismo tiempo era una lana o una tela diferente, porque tenía un tinte diferente, ¿sí? Aquí tiene una aplicación espiritual. ¿Y cuál es la aplicación espiritual?
Pues la aplicación espiritual consiste en que entendemos, por lo tanto, que el bautizo simboliza una identificación estrecha. Yo me identifico con alguien y me identifico con algo que hizo ese alguien. Yo me identifico con quién? Yo me identifico con el Señor Jesucristo. Y me identifico con algo que hizo ese alguien. ¿Qué es ese algo que hizo ese alguien? Me identifico con su muerte y me identifico con su resurrección. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo pues es la base, es el eje fundamental de toda la doctrina cristiana, de toda la doctrina bíblica. Si usted cree todo de la Biblia, pero no cree en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, usted no está creyendo en nada trascendental. Usted puede creer todas las historias de la Biblia, pero si no cree que Cristo murió y no cree que Cristo resucitó, y es más, si no se lo aplica a su propia vida, en el sentido de que si no cree que Cristo murió por usted y Cristo resucitó por usted, entonces nada estamos haciendo en la vida cristiana. Yo puedo saber de los personajes de la Biblia, yo puedo saber de los personajes del Antiguo Testamento y puedo saber de los personajes del Nuevo Testamento. Puedo llenarme de los datos históricos de la Biblia, puedo llenarme de los datos geográficos de la Biblia y puedo llenarme de todo ese conocimiento y puedo llenarme de toda esa ciencia, pero si la doctrina fundamental yo no la tengo, pues entonces realmente yo no tengo nada. ¿Por qué lo digo? Porque es que hay muchas personas que son así, que conocen un montón de datos, pero cuando hablamos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo le dicen a uno, ay, no me hable de eso, que yo no creo en eso. No creen eso, pero saben Biblia, conocen Biblia y recitan Biblia de una manera impresionante. El eje fundamental de la doctrina cristiana, es más, el eje fundamental de la salvación del individuo radica en creer que Cristo murió y que Cristo resucitó, y que Cristo murió por mí y Cristo resucitó por usted. Esa es la principal certeza que usted tiene que tener para ir al bautismo cristiano, para hacer su bautismo cristiano, para bautizarse usted. Si usted no cree en esto, no se puede bautizar hasta que no llegue a la creencia, a la convicción, a la certeza, al convencimiento de que el Señor Jesucristo, porque no basta con creer, el Señor Jesucristo murió por todos y el Señor Jesucristo resucitó por todos. Eso a usted no le sirve. Lo que le sirve es creer que el Señor Jesucristo murió por usted y el Señor Jesucristo resucitó por usted. Yo le pregunto ahora, ¿usted cree que el Señor Jesucristo murió por usted? Y yo le pregunto ahora, ¿usted cree que el Señor Jesucristo resucitó por usted? ¿Usted lo cree? ¿Sí lo cree o no lo cree? Si no lo cree, pues nos toca meternos a mirar la doctrina para que usted se convenza de que Cristo murió por usted, de que Cristo resucitó por usted. Bien, John dice, sí, yo lo creo. Cristo murió por mí, Cristo resucitó por mí. Bien. ¿Sí? Eso es una confesión de fe lo que tú estás haciendo, muy bien. Yo creo que Él vino, se hizo hombre, murió por mí y resucitó por mí. Excelente. Claro, la Biblia dice que el Señor murió también por otros y resucitó por otros. Bien por otros, pero aquí es mi caso, es mi fe particular, es mi fe individual, porque yo soy el que me voy a bautizar, no el otro, no los demás, sino yo. Entonces, como yo soy el que me voy a bautizar, mis certezas y mis convicciones tienen que estar bien puestecitas, tienen que estar listas. Cuando yo entro a las aguas, yo me voy a identificar con alguien. ¿Con quién? Con Cristo. Y me voy a identificar con algo que hizo ese alguien. ¿Qué? Su muerte y su resurrección. ¿Cuándo me identifico con su muerte? Cuando entro al agua. ¿Y cuándo me identifico con su resurrección? Cuando salgo del agua. Vuelvo y se lo repito. ¿Cuándo me identifico con su muerte? Cuando entro al agua. Es decir, cuando me sumergen en el agua. Hay todo un protocolo, ¿no? Pronto usted lo ha visto en los bautismos. Si no lo ha visto, pues el protocolo es que
con varios asistentes, no se preocupe que nada le va a pasar, o sea, no tiene que entrar usted solito, sumergirse y volverse a salir, no, usted sencillamente se ubica en algún lugar de la pileta, de la piscina, del río, del mar, de donde quiera que se vaya a bautizar, y hay unos asistentes alrededor, ese es el protocolo, y son los asistentes los que pues le ponen que ponga una manito en la nariz y que ponga la otra manito en la boca o las dos manitas en el pecho, si usted no tiene ninguna reserva con el tema del agua, o sea, si no le tiene miedo al agua, eso se pregunta para evitar nerviosismos, y son los asistentes los que lanzan el cuerpo hacia atrás. Bueno, cuando digo lanzan es de una manera muy delicada, llevan o inclinan el cuerpo hacia atrás, sumergen el cuerpo en el agua, esto dura apenas unos segundos, sacan el cuerpo del agua y lo que ocurre ahí no es solamente pues que entró una persona seca y salió una persona mojada. Lo que ocurre ahí es que cuando la persona entra al agua se identifica espiritualmente con la muerte del Señor Jesucristo y él reconoce sin palabras: Cristo murió por mí, yo lo reconozco de esta manera. Y cuando sale del agua, entonces se identifica con la resurrección del Señor Jesucristo y dice: y Cristo no solamente murió por mí, sino que Cristo también resucitó por mí. Entonces, al bautizarse, el cristiano se sumerge visiblemente en agua, pero espiritualmente se sumerge en la persona del Señor Jesucristo. Y no solamente se sumerge en la persona del Señor Jesucristo, sino que también se sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bueno, cuando una persona se bautiza, una persona dice: bueno, a partir de ese momento, como yo soy nueva persona en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque Cristo murió por mí, Cristo resucitó por mí, entonces mi vida tiene que ser diferente. Pero eso no es algo que ocurre ahí mágicamente o místicamente en el agua. Uno tiene que haber llegado al agua con esas certezas. Uno tiene que haber llegado al agua con esas convicciones. Yo no puedo esperar llegar al agua, meterme a la piscina o a la pileta a ver de dónde saco certezas y convicciones, a ver si sí o a ver si no. Pero cuando le preguntan a uno: bueno, yo me quiero bautizar, dígame cuáles son los requisitos, yo le digo a todas las personas, creo que eso se lo dije a Pilar, creo que eso se lo dije a Magnori y creo que eso se lo dije a John. Dije: el principal requisito es que esté convencido. El principal requisito es que tenga las certezas. El principal requisito es la fe. Analice su fe, analice su certeza. Si usted esculca su fe y dice: no, yo estoy convencido que Cristo murió por mí, resucitó por mí, yo estoy convencido que esto es lo que quiero para mi vida de aquí en adelante, y no solamente para mi vida, sino para la vida de las personas que están a mi alrededor, entonces puede ir a las aguas. Ya después el segundo requisito sería el curso prebautismal y bueno, todo lo que sigue de ahí en adelante, pero el principal requisito es la creencia. El principal requisito es la fe. Esto es para gente creyente. El bautismo cristiano es el acto simbólico mediante el cual una persona que ha recibido al Señor Jesucristo demuestra públicamente que es un discípulo de Él. Mire, es un acto simbólico por medio del cual, en una ceremonia pública, porque siempre tienen que haber testigos, el Señor Jesucristo bautizó en presencia de los ojos de todos. Igual lo hizo Juan el Bautista, igual lo hicieron los apóstoles, porque es un testimonio público, o sea, tienen que haber unos testigos. Los que están viendo ahí son testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que usted se bautizó en las aguas. ¿Cómo así que después de bautizarse en las aguas, y supuestamente usted llegó con una certeza a las aguas, pero después de bautizarse en las aguas, al tiempo usted decidió no seguir, usted decidió no avanzar, usted decidió apostatar? Término bíblico que significa que dejó tirado. ¿Usted decidió dejar tiradas las cosas de Dios? No, una persona que está convencida no deja tiradas las cosas de Dios. Una persona que está convencida no abandona las cosas del Señor. Por eso lo más importante para el bautismo es la fe, es la certeza, es el estar convencido. No es de que venga, yo lo veo a usted como con cara de buena gente y camine lo bautizo. No, uno no bautiza a los que tienen cara de buena gente. Y uno tampoco bautiza a los que ya llevan tiempo sentados en la banca de una iglesia, ¿no? Puede ser que lleve tiempo sentado en la banca de una iglesia y todavía no haya alcanzado certezas, todavía no haya alcanzado convicciones. Lo más importante es la fe. ¿Y cómo sé yo que tiene la fe? No, eso es de la persona. Eso pertenece a la conciencia de la persona. Eso pertenece a la autenticidad de la persona. Que la persona sea verídica, que la persona se esculque allá adentro
y diga, yo creo, estoy convencido. Y entonces ese voto de fe se lo tiene que dar la persona que lo prepara. ¿A usted está convencido? Bueno, yo creo que usted está convencido porque usted me lo dice. Entonces, con mucho gusto, yo paso a prepararlo para el bautismo y con mucho gusto allí ministramos el bautismo. Pero es un acto de fe y es un voto de fe que compartimos. De eso se trata entonces. Ahora, acabamos también de decir que la persona entonces da testimonio de que es un discípulo de Cristo. La palabra discípulo, ¿no? Esa palabra es especial en la Biblia. Es distinta esa palabra a la palabra feligrés. Feligrés, pues significa el que asiste a una reunión. El feligrés asiste a una reunión y el feligrés asiste a una reunión fielmente. Bueno, hasta donde puede. El feligrés asiste cuando puede, cuando quiere, cuando no está enfermo, cuando tiene tiempo, porque el feligrés, pues, digamos, tiene un compromiso, pero no tanto compromiso como si lo tendría un discípulo. El feligrés es un asistente. El feligrés es un seguidor. Mientras que el discípulo ya es otra cosa. El discípulo primero fue un feligrés, pero un feligrés que creció, es un feligrés que maduró y se nos convirtió en un discípulo. El discípulo, la misma palabra lo indica, discípulo está relacionado con disciplina. La definición de la palabra discípulo significa aquel que está bajo disciplina, aquel que entró a la disciplina. ¿A la disciplina de quién? A la disciplina de Cristo. Entonces estamos haciendo la diferencia entre feligrés y discípulo. El feligrés asiste cuando quiere, cuando puede, cuando no le duele, cuando no está estresado, cuando no está deprimido. El discípulo asiste así esté enfermo, así le duela, así no tenga tiempo, así esté estresado, así esté deprimido. Asiste. El discípulo creció, el discípulo maduró. El discípulo dice, llueva, truene o relampaguee. El feligrés dice, si no llueve, si no truena y si no relampaguea. Esa básicamente es la diferencia entre el feligrés y el discípulo. Al feligrés usted tiene que golpearle, usted tiene que insistirle, usted tiene que llamarle, usted tiene que escribirle, usted tiene que casi rogarle y suplicarle para que haga algunas cosas de Dios. Mientras que al discípulo usted no tiene que rogarle que haga nada. Al discípulo usted no tiene que insistirle que haga nada. Al discípulo usted no tiene que recordarle que haga nada. Eso es disciplina. Si usted es una persona disciplinada, pues usted me lo va a entender. Porque el discípulo ha desarrollado disciplina para lo espiritual. El discípulo ha desarrollado disciplina para la oración, ha desarrollado disciplina para el ayuno, ha desarrollado disciplina para la clase, para el discipulado, para la iglesia, para el diezmo, para la ofrenda, para absolutamente todo. Entonces ahí cuando ya está en ese estado de desarrollo de disciplina, ahí es cuando el individuo dice, tengo la suficiente madurez como hombre o como mujer cristiano, creyente, para ir a las aguas. Porque para eso se necesita madurez, para ir a las aguas. Como para eso se necesita madurez, entonces dígame, ¿qué pensamos nosotros del bautismo de los infantes? O sea, el bautismo de los niños. Si para ir a las aguas se necesita madurez, el mismo Señor Jesucristo, Él fue bautizado cuando tenía más o menos unos 30 años. Yo creo que dándonos ejemplos, ¿cierto? De que uno para ir a las aguas necesita una madurez mental, una madurez emocional, una madurez espiritual, haber pasado por muchas cosas, ¿sí? Ya haber probado otras situaciones, hastiarse de un montón de cosas y decir, no, yo necesito centrar mi vida. Entonces ya es un momento coyuntural en la persona. Eso nos lo enseña Cristo, repito, Jesucristo fue bautizado teniendo aproximadamente 30 años de edad. Todas las personas a las que bautizó Jesús y los discípulos eran mayores de edad, o sea, eran gente grande. Ni siquiera mayores de edad, porque nosotros hemos bautizado a gente de 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, que han demostrado una madurez impresionante espiritualmente hablando. Pero sí estamos hablando de tener una madurez, estamos hablando de tener un crecimiento, estamos hablando de ya haber superado un montón de cosas en su vida y llegar a ese momento de coyuntura. Esto es para gente grande. Esto es para gente internamente grande, para gente internamente madura, para gente que internamente dice, ya estoy cansado de verdad, de tantas cosas de este mundo, de tantas cosas seculares. Yo creo que
lo que pasó, pasó, lo que viví, ya lo viví y yo ya no quiero más de eso. Yo de aquí en adelante quiero es identificarme con el Señor que dio su vida por mí, con el que fue a la cruz del Calvario, con el que su cuerpo fue molido y su sangre fue derramada. Eso es un bautismo. No se bautiza a los feligreses, se bautiza a los discípulos, se bautiza a aquellos que van ganando disciplina delante del Señor. Esa disciplina les hace estar seguros de que usted va a poder cumplir con el voto al cual usted se compromete cuando entra a las aguas. Eso es importante señalar. El bautismo, por lo tanto, es un símbolo exterior de una transformación interior. Vuelvo y le repito esto. El bautismo, por lo tanto, es un símbolo exterior de una transformación interior. Consiste en ser sumergido en agua y ser sacado de allí confesando que se ha muerto y resucitado con Cristo. Pues si Cristo murió, yo también morí. ¿A qué morí? A mi pecado. ¿A qué morí? A mi vieja vida. ¿A qué morí? Al pasado. ¿A qué morí? A todas esas experiencias que me avergüenzan. A todo eso y a más cosas yo morí. Y ahora resucito, quiero vivir una vida resucitada, quiero vivir una nueva vida, quiero vivir una vida con nuevas expectativas, ¿no le gustaría? Quiero vivir una vida con nuevas metas, ¿no le gustaría? Quiero vivir una vida con nuevos propósitos, con nuevos proyectos, con una nueva luz, con un nuevo norte, con un nuevo horizonte, con unas nuevas ganas, con una nueva pasión. Quiero vivir esa clase de vida. El bautismo es para personas que piensan así. Si una persona quiere seguir viviendo como viene, porque cree que así su vida está perfecta, no se bautice. Pero si una persona dice, no, yo necesito hacer ese voto y que sea público y que tenga testigos, y claro, y que me pongan a repetir una confesión de fe en donde diga, ya no más con esto. Bueno, ¿y qué pasa si después de bautizarme al tiempo yo recaigo en alguna mala palabra o en alguna conducta? Pues ahí es cuando usted se acuerda del voto que hizo. Y al acordarse del voto que hizo, usted le pide perdón a Dios y usted continúa hacia adelante. Cuando usted se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Está quedando claro lo que hasta el momento estoy diciendo? Ok, muy bien. Muy bien, me alegra mucho. Pilar dice que sí. Esto como primer punto. Segundo punto. Bueno, ya vimos qué significa el bautismo cristiano, ¿no es cierto? Una identificación. Ahora, ¿por qué bautizarse? ¿Por qué tengo que bautizarme? No, yo ya estoy convencido, dirá alguno. Yo ya estoy convencido, ya tengo la fe, tengo certezas, tengo convicciones, estoy en una etapa madura, tengo una disciplina. Yo no le veo la necesidad a bautizarme. ¿Por qué tengo que bautizarme? Pues tengo que bautizarme principalmente porque Jesucristo lo ordenó. Ya lo vimos en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo cristiano es una orden. Si usted es tan discipulado, tan discípulo, tan disciplinado, si usted es tan lleno de certeza y lleno de convicción, demuéstrelo. ¿Cómo lo demuestra? Pues demuéstrelo sometiéndose a la orden de Cristo, donde habla de un bautismo. Entonces, en primer lugar, es que el bautismo cristiano es una orden. Si usted está tomando nota, pues escriba ahí, es que eso es una orden. En segundo lugar, porque usted necesita identificarse. ¿Identificarse con quién? Con Cristo. Identificarse con su muerte. Identificarse con su resurrección. En tercer lugar, ¿por qué necesita bautizarse? Usted necesita bautizarse porque chévere tener certezas personales y convicciones personales y una fe individual, eso es maravilloso, pero si usted hace un voto delante de Dios y hace un voto delante de creyentes, o sea, delante de testigos, eso va a reforzar su convicción, eso va a reforzar su disciplina. No es lo mismo que usted se prometa algo a sí mismo a que usted le prometa algo a Dios delante de 20 personas o delante de 30 personas. Es que usted tuvo testigo, tuvo como 30, tuvo como 40 personas testigos de que usted a partir de ese momento iba a conservar su certeza e iba a mejorar su comportamiento. Entonces, pues lógicamente los testigos, o hacer eso en presencia de otras personas, va a reforzar
Eso me va a obligar a mí, eso me va a empujar, eso me va a impulsar a mí a ser una persona diferente, ¿no? Eso es como cuando usted se hace una promesa a sí mismo, pero al mismo tiempo la otra cara es como cuando usted le hace una promesa a su familia. Y usted reúne a toda la familia y le hace una promesa a su familia. Pues usted ya se comprometió delante de la familia. Antes de eso no había compromiso con la familia. Antes de eso ningún familiar suyo le puede decir, venga, pero ¿qué pasó? Usted comprometió. O al fin no va a salir con nada. Antes de eso no, pero es que usted se puso a abrir la boca. Y al ponerse a abrir la boca usted se comprometió. Y se comprometió, pues cumpla, porque eso sí, ¿quién lo mandó a comprometerse? Aquí lo mismo con el bautismo cristiano, el bautismo en aguas. El bautismo en aguas es un acto libre, es un acto espontáneo, es un acto de convicción, es un acto de conciencia. Usted va a las aguas no porque alguien lo obligue, no porque alguien lo presione, no porque alguien lo chantajee, no porque alguien le pague. Usted va a las aguas porque es su certeza, porque es su convicción, porque usted está convencido. Y usted va allí a hacer un voto público. Si después no lo va a cumplir, entonces, ¿para qué se comprometió? Pero usted va a las aguas, va con toda madurez. Y va con toda madurez a comprometerse delante del Señor y delante de la congregación. Cuando usted se compromete delante de la congregación no solamente sirve como testigo, sino que la congregación también se compromete a orar de ahí en adelante por usted para que usted pueda cumplir con lo que se comprometió. Vuelvo y repito esto que acabo de decir. Cuando usted se compromete delante de 30 personas, pues los 30 se convierten en testigos de lo que usted acaba de decir. Pero al mismo tiempo, los 30 se comprometen con usted a ayudarle a orar para que ese voto que usted hizo, usted al fin de cuentas lo pueda cumplir. Eso que estoy diciendo, ¿está claro? Bueno, gracias a Dios. Entonces, ¿por qué bautizarse? Sencillamente porque en las Sagradas Escrituras leemos que el bautismo es el deseo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada creyente. Recuerde que eso es Mateo capítulo 28, versículo 19. Cristo mismo desea y espera que cada cristiano busque ser bautizado. El Señor Jesucristo no deja lugar para que un creyente que ha experimentado ya el nuevo nacimiento no se bautice. Si eres un cristiano y no te has hecho bautizar, tu situación no es normal. ¿Por qué? En algún momento el Espíritu de Dios a uno le va a hacer sentir la necesidad de bautizarse. Es decir, sí, ya tengo certezas, tengo convicciones y de repente surge la necesidad, las ganas de bautizar. ¿De dónde surgen esas ganas? El Espíritu de Dios está colocando esas ganas en mí. El mismo Dios está poniendo esas ganas en mí. Que no sea porque el predicador a cada rato le dice que hubo el bautismo, que hubo el bautismo, que hubo el bautismo, que hubo el bautismo, que hubo el bautismo. ¿Por qué se bautizó? Pues porque el pastor me insistió tanto que terminé bautizándome. No, porque eso es como si el matrimonio. Entonces, ¿por qué se casó? Porque el predicador a cada rato era cásese y cásese y cásese y cásese y cásese y me casé y me emproblemé. Una decisión que nunca debía haber tomado, la del matrimonio, ¿no? O sea, no lo puede hacer usted por la presión de otro, lo debe hacer usted por certeza y por convicción personal. Eso funciona, es así. Los apóstoles y los primeros creyentes tomaron muy en serio esas instrucciones del Señor Jesucristo. De ahí en adelante, ¿no? Por ejemplo, revise conmigo Hechos de los Apóstoles 2:41. ¿Se acuerda que hace un ratico estaba en el Evangelio según San Juan? Pues es el libro que sigue a Juan. Es Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 41. Y basta con que usted me diga eso, con que usted me diga ya y comenzamos la lectura entonces para no dejar a nadie tirado ahí en la lectura. Hechos 2:41. Listo. Bueno, entonces leemos, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto ya es Hechos, aquí ya Jesucristo no está. La responsabilidad ahora recae sobre los discípulos. Los discípulos comenzaron a predicar, la gente se comenzó a convertir a Cristo, comenzó a creer en el Evangelio.
La gente comenzó a formarse como discípulo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pues los apóstoles comenzaron a bautizar a los demás. Se convirtieron en gente que preparaba a gente para el bautismo y ministraba el bautismo en los demás. Vuelvo y leo el versículo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿No? De los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué es eso de recibir la palabra? Que se diga, John recibió la palabra, o Magnori recibió la palabra, o Pilar recibió la palabra. ¿Qué significa eso de recibir la palabra? Note que no es solamente oírla, no es solamente escucharla. Ah, sí, yo he escuchado la palabra, sí, la he escuchado, pero no la he recibido. Mire, recibirla quiere decir dejar que entre, dejar que penetre, ¿sí? Dejar que esté adentro, guardarla, atesorarla, es mía. Recibirla quiere decir memorizarla. Recibirla quiere decir que de ahí en adelante esa va a ser mi fe, esa vez va a ser mi certeza y esa va a ser mi convicción. O sea, gente convencida. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes? Los que recibieron, no los que oyeron solamente, sino los que recibieron la palabra. Entonces la palabra tiene que tener cabida en nuestro interior. La palabra tiene que anidar en nuestro interior. Y cuando eso pasa, la persona se ve en la necesidad entonces de bautizarse. Este entonces es fue el punto número 2 de por qué bautizarse. Ya vimos la introducción, ya vimos el punto 1, qué significa el bautismo cristiano, el punto 2, por qué bautizarse, ahora el punto 3, por qué es necesario ser creyente antes de ser bautizado. Es el punto 3. Si usted está escribiendo, pues ese es el punto 3. Se lo repito con mucho gusto. ¿Por qué es necesario ser creyente antes de ser bautizado? ¿Por qué? ¿Por qué no esperar a ver si cuando yo entre al agua me vuelvo creyente? ¿O por qué no esperar a ver si después del bautismo, con el pasar del tiempo, yo me vuelvo creyente? No, pues yo no creo, pero bautíceme a ver qué pasa. No. Según la Sagrada Escritura, primero debe ser creyente y después debe bautizarse. El bautismo es para creyentes. El bautismo en agua es sencillamente un símbolo, una representación de lo que sucedió el día de su conversión. Ahora, la palabra conversión, pues hay que explicarla un poquitico, ¿no? Y siempre lo explicamos haciendo uso de ejemplos. Es como cuando un vehículo, haga de cuenta un carro, una camioneta, que funciona a partir de un elemento que es la gasolina, se convierte a otro elemento, haga de cuenta el gas. Eso quiere decir que ese vehículo ya no se va a mover con gasolina. Ese vehículo ahora se va a mover con gas. Entonces por eso dicen que el carro o el vehículo lo convertía a gas. Ahora se mueve en otro elemento. Ahora es otro elemento el que le da el combustible, la combustión. Ahora es otro elemento el que le da la fuerza, el movimiento, en el caso del vehículo. Aquí cuando hablamos de la conversión del cristiano, la conversión nuestra, pues estamos diciendo que antes nosotros nos movíamos en un elemento. O sea, antes una era nuestra gasolina o antes uno era nuestro combustible. Nosotros nos movíamos en un elemento que se llamaba mundo, que se llama lo secular, que se llama el pecado, que se llama las malas cosas, las malas mañas, los malos hábitos, las malas costumbres, todo lo pecaminoso. Ese era nuestro elemento. En ese elemento no había Dios, en ese elemento no había ley, en ese elemento no había mandamientos, en ese elemento usted y yo hacíamos lo que nosotros queríamos. En ese elemento le dábamos rienda suelta a nuestra carne, a nuestra concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia son los deseos internos de pecar. En ese elemento nosotros hacíamos lo que se nos daba en la gana, lo que se nos daba la voluntad. ¿Sí? Entonces, en ese elemento había toda clase de vicios, en ese elemento había toda clase de mañas, en ese elemento había toda clase de desenfrenos,
en ese elemento había toda clase de extremismos, en ese elemento había toda clase de olvido para con Dios, porque puede ser que alguno se jacte de decir, no, pero yo no, yo viví una vida sumamente zanahoria. Sí, sumamente zanahoria en el sentido de que no farrió, y no se emborrachó, y no se drogó, y no fornicó, y no adulteró, pero por el otro lado tampoco buscó de Dios. Por el otro lado tampoco oraba, tampoco iba a una iglesia, tampoco recibía palabra, tampoco creció espiritualmente. Eso también se cuenta como pecado y eso también significa desenfreno. Porque quiere decir que usted se quedó como en un punto neutro ahí, como que ni para un lado ni para el otro. Y eso también pertenece a ese elemento antiguo en el cual nosotros nos movíamos, que bien puede ser la gasolina, pues. Ahora, cuando viene Cristo, y como lo dice el versículo de Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer, recibimos la palabra, pues a partir de ese momento nos comenzamos a mover en otro elemento, haga de cuenta, de gasolina a gas. Y al movernos nosotros en otro elemento, pues entonces ahora resulta que todo eso del pasado ya no lo quiero. Y todo eso del pasado ya no me gusta. Y todo eso del pasado como que me comienza a fastidiar. Y todo eso del pasado como que ¿para qué? ¿No? ¿Para qué seguirle dando mi vida, mis años, mi tiempo, mi energía, mi neurona, mi hormona a todo eso? No, como que ya no. Como que ahora yo quiero es otras cosas. ¿Qué es lo que quiere usted? Pues a ver, a mí me gustaría tener una vida más sana, una vida más tranquila, una vida más armoniosa. A mí me gustaría tener una familia a mi alrededor y que entre todos buscáramos de Dios, buscáramos del Señor. A mí me gustaría tener una familia que orara. Entonces a mí me gustaría tener una vida llena de oración, me gustaría que si hay un ayuno yo pudiera participar, me gustaría que si hay un discipulado yo me pudiera conectar a recibir esas clases. Recuerde usted que aquí tenemos discipulado los lunes a las 6 de la tarde, los martes a las 6 de la tarde, los miércoles a las 6 de la tarde, los viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces a la gente le comienza ya a gustar y dice, no, esa es la vida que yo quiero de aquí en adelante. Entonces la persona comienza a pensar, ¿qué me está pasando? Porque es que este no soy yo. Este es otro yo. Genial. Cuando usted llega a ese punto de decir, este es otro yo, quiere decir que ahora se está moviendo en otro elemento. Quiere decir que realmente en usted ocurrió la conversión. Es que le preguntan a uno, ¿y cómo hago yo para saber si estoy convertido? Y entonces le digo yo, no, eso no lo puedo saber yo. Eso lo sabe usted, eso lo sabe Dios y usted. Usted es el que sabe qué es lo que le gustaba antes y usted es lo que sabe qué le gusta ahora. Ahora, si lo que le gusta ahora es lo mismo que le gustaba antes, pues usted no está convertido. Pero si ahora, por más que tenga una concupiscencia, o sea, unas ganas interiores de pecar y de regresar a lo mismo, y eso lo tenemos todos, pero usted lucha contra eso y usted dice, ya no más eso. Haga de cuenta, la persona que era promiscua, que andaba de fornicación en fornicación, pero en este momento ve a las mujeres de una manera diferente. O la mujer que era promiscua, que era fornicaria, en este momento ve a los hombres de una manera diferente, porque dice, no, ya no más con eso. No, yo quiero organizarme. Cuando dice yo quiero organizarme, ahí usted está viendo evidencias de una conversión. O haga de cuenta, la persona que se le cogía las cosas a los demás, un ladrón. Pero en este momento dice, no, ya no más con eso, yo no quiero cogerle ni 50 pesos al otro, yo lo que quiero es trabajar, progresar sanamente, progresar lícitamente y ayudar a los demás. Esos son evidencias de una conversión. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El bautismo en agua es sencillamente un símbolo, una representación de lo que sucedió el día de su conversión. Cuando una persona decide entregar su vida al Señor, le recibe en el corazón con toda sinceridad. En ese momento la persona muere con Cristo, es sepultada con Cristo y resucita con Cristo. A eso se le llama identificación con Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, Él cargó el castigo que yo merecía. Es como si yo muriera y resucitara con Cristo. A los ojos de Dios, el creyente cuenta como un crucificado, muerto, sepultado y resucitado en Cristo. Por eso dice la Biblia que no hay condenación para una persona que cree en el Señor Jesús. ¿No le parece eso maravilloso? Eso es maravilloso, ¿cierto? Esta identificación ocurre por decreto de Dios para cada creyente en el momento de su conversión y nadie puede anularlo.
La Biblia utiliza estos 4 términos. Utiliza crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Les repito los 4 términos. Crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Cuando usted entra a las aguas, usted se identifica con la crucifixión de Cristo, con la muerte de Cristo y con la sepultura de Cristo. Cuando usted sale de las aguas, usted se identifica con la resurrección de Cristo. Cuando usted entra a las aguas, usted está diciendo, la decisión que tomé un día de seguir a mi Señor, hoy la ratifico en un culto público delante de testigos. Me comprometo, voy a entrar a las aguas. Y al entrar a las aguas quiere decir que sigo con el compromiso fuerte de estar crucificado, muerto y sepultado a este mundo y de andar en nueva vida, o sea, en resurrección en Cristo Jesús. En el mismo instante en que usted y yo nos rendimos al Señor, Dios nos identifica con Cristo, pero también nos identifica con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Esto hay que aclararlo aquí, ya en la recta final de esta primera clase. Porque es que algunos dicen, yo quiero contacto con Cristo, pero no quiero contacto con la iglesia. No se puede. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Usted no puede tener contacto con Cristo, que es la cabeza, y no con el resto del cuerpo, que es la iglesia. Es que Cristo y su iglesia son uno solo. Cristo y su iglesia son uno solo. Y como Cristo y su iglesia son uno solo, yo tengo que identificarme con Cristo ese día, pero también con la iglesia, con la congregación. Yo tengo que decir con respecto a Cristo, Señor, me identifico contigo, te entrego mi vida, voy a caminar contigo, ayúdame, Señor. Pero también tengo que identificarme con la iglesia, porque tengo que decirle a los presentes, les pido a todos los que están acá, por favor, ayúdenme a orar, intercedan por mí, para que este voto que yo estoy haciendo yo lo pueda cumplir. ¿Qué tiene que responder la iglesia? La iglesia responde diciendo, claro que sí, te acogemos como un hermano, te recibimos como un hermano, vamos a estar orando por ti, vamos a estar ayunando por ti. Dese cuenta la identificación. No es solamente con la persona de Cristo, también es con los que están ahí. Es que yo solo no puedo. Estaría yo haciendo un voto en mis fuerzas, y esos votos que uno hace en las fuerzas de uno, la mayoría de las veces uno no los puede cumplir. El bautismo representa lo que ocurre en la conversión. Es un símbolo visible de una transformación espiritual invisible. Simbólicamente la persona es sepultada en el agua y sale otra vez de allí resucitada. Pero recuerde, no es algo que ocurre en el bautismo, es algo que ya había ocurrido con la persona. Y cuando la persona vio eso en su propia vida, se convenció y entonces buscó al que prepara y bautiza. Le dijo, hágame el favor, prepáreme y bautíceme, que yo ya estoy convencido de esto. Bien, el bautismo en las aguas se puede ver como un pequeño drama de una realidad espiritual que ocurrió en el día de su conversión. Entendiendo esto, ¿qué razón habría para bautizar a una persona que aún no se ha entregado a Cristo? Piénselo por un momento. ¿De qué serviría bautizar a una persona que no se ha entregado a Cristo? De nada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí en ese caso, cuando se bautiza una persona que no está con Cristo todavía, cuando se bautiza una persona que no ha entregado su vida al Señor, ahí es cuando uno dice, entró un pecador seco y salió un pecador mojado. No hubo ningún cambio. Solamente en que se mojó. Entró un pecador seco y salió un pecador mojado. No. El que entra a las aguas, el que va bajando por las escaleritas de esa piscina, tiene que ser una persona ya convertida, ya creyente, con certezas, con convicciones, que va a ir a ese punto de esa piscina a hacer un voto público porque está totalmente convencido. No va a adquirir certezas dentro del agua, no, ya llegó con las certezas al agua. Eso hay que aclararlo, eso hay que decirlo. Y bueno, esto es lo que se tenía que decir en la primera lección, primera de 8 de este curso prebautismal. Entonces vimos la introducción, vimos qué significa el bautismo cristiano, por qué bautizarse y por qué es necesario ser creyente antes de ser bautizado. Hasta el momento, ¿todo claro? Bueno, gracias a Dios. Pilar, ¿todo claro? Ok, Magnori, por favor, activas tu micrófono
y terminas la clase con la oración. Gracias. Amén, Magnorio, muchas gracias. Bueno, esto es todo por hoy.